18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Orémosle al Señor y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, te honramos, tu nombre, Señor, ponemos en alto, tu nombre, Señor, exaltamos en este lugar, pues hemos reconocido que tu grandeza, Señor, es inigualable. Eres el único digno de exaltación, de alabanza. Y nosotros, tu pueblo, Señor, que te exalta, te adora. Mi Dios, pues eres altísimo, eres maravilloso, eres nuestro Padre, eres el que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Mi Dios, háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda entrar a nuestro corazón, que pueda haber un lugar en el cual pueda quedar guardada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El modelo perfecto de siervo es nuestro tema. Estaba pensando cuando leía este pasaje, hermano, porque para exponer un pasaje o para disertar un mensaje es necesario el poder conocerlo. Es necesario haber leído y releído una y otra vez para entender el sentido del pasaje. Cuando leía este pasaje, estaba pensando en cómo es en realidad nuestro Señor. Hoy en día se habla de varios personajes o quizá incluso mujeres que puedan tener títulos así honoríficos. A hombres se le llama señor, ¿verdad? Señor fulano de tal, porque es una persona importante. Otro título que se le da a las personas es don, ¿verdad? Don fulano o doña fulana. Las personas que tienen recursos bastantes le llaman así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son gente en esta tierra importante, podemos decir. Pero hermanos, al pensar en nuestro Señor, que es, como dice la palabra, el Señor de los señores, o sea, la Biblia reconoce que hay otros señores con S minúscula, pero dice que Él es el Señor de los señores. Hay que reconocer que como Él no hay otro, que Él es único. Incluso cuando hablamos que nosotros somos hijos de Dios, debemos entender que somos hijos en el plano de adopción, mas Él es el unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que es el único en su especie, único en su estilo. Por lo tanto, nuestro Señor es inmensamente grande. Y estaba pensando cómo es que Él se despoja de todo lo que tiene, lo hace de lado para explicarlo de una mejor manera y decide venir a este mundo para ser como uno de nosotros, para volverse un humano común y corriente. No había, al parecer, como que el mismo profeta dijo que no hay hermosura
en Él para que le deseemos. O sea, Él parecía como cualquier otro hombre. E incluso pues estuvo en las condiciones más paupérrimas, pudiéramos decir, de pobreza en su condición donde Él nació. Se puede ver la humillación, se puede ver la humildad verdadera que había en Él. Pero todo eso tenía un objetivo, hermanos. Y de eso trata el mensaje de hoy. O sea que Él tenía un propósito al hacer eso que Él hizo y quería darnos a nosotros un modelo a seguir. Lamentablemente, pues el ser humano sin Dios no sabe nada de esto. El ser humano sin Dios, lo que ha guardado en su corazón y ha anidado en él es el orgullo, es el ego. Y no podemos decir que no, si de allá venimos nosotros. Sabemos que se mete al ser humano aquello de poder sobresalir y de poder querer ser mejor que otras personas. Cuando digo esto, debo incluso de tener cuidado, porque sé que el instinto, voy a llamarlo así, de sobrevivencia y de superación, Dios mismo lo ha puesto en el ser humano. Pero eso es diferente a enorgullecerse y que la altivez llegue a controlar nuestra vida de tal manera que nos volvemos personas que no pueden ser tratadas, que nadie quisiera estar con nosotros si fuésemos así, de esa forma. Pero cuando Cristo entra al corazón de la persona, ahí todas las cosas cambian. Por eso es que hoy ya no vale, ¿verdad?, el decir, es que yo así soy. Espero que, pues, esta palabra sirva de mucho en esta oportunidad. Yo he escuchado, hermanos, personas que cuando usted platica con ellos, y quizá, pues, con el afán de quererle uno ayudar a cierta persona y hacerle ver la situación en la que está, pero la persona dice, es que yo así soy. Como quien dice, ya no me diga nada, ¿verdad? Hay personas así. Así soy, dice, así he sido siempre, dicen otras personas. Pero en el cristiano eso da un poquito de qué pensar. Porque si alguien dice, así he sido siempre, quiere decir que la persona está admitiendo que no ha cambiado todavía. Y cuando estamos en Cristo, hay un texto maravilloso que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, dice, pasaron, y aquí dice, son hechas nuevas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay acá? Somos nuevos en Cristo. Hoy estamos en un plano diferente. Antes éramos aquellos que, bueno, teníamos de todo, y al hablar de esta condición, ¿qué humildad iba a haber? No había nada. ¿Qué de servidumbre iba a haber? Nada. Pero hoy somos diferentes. Cristo quiere que veamos las cosas de manera diferente. Vamos a ver el tema de hoy en dos partes. La primera parte es una exhortación a los cristianos siervos. Una exhortación a los cristianos siervos. Claro, en el sentido estrictamente natural, esa palabra fue para aquellas personas que oyeron la palabra de la pluma de Pedro, que la leyeron y que la oyeron, porque, claro, en público la leían. Pero esa palabra hoy también es para nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y vean lo que dice en esas exhortaciones para los cristianos siervos. La primera exhortación es a ser sumisos y respetuosos. Vean qué interesante. Versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Oiga qué interesante lo que ahí dice. Están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Yo creo que esa palabra, al verla en lo humano solamente, no cae muy bien. Si no es porque supiéramos que es palabra de Dios, dijéramos, pero ¿cómo es que Dios me está mandando que yo me someta a la autoridad de mis jefes terrenales? Porque antes eran amos, tenían sus esclavos los hombres, pero hoy siguen habiendo patronos. Y la Biblia nos manda a someternos a ese tipo de personas, a ser sumisos, dice, y ser respetuosos. Yo creo que los cristianos somos los que más corremos el riesgo de poder creer que no tenemos que estar sometidos a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Casi nadie dijo amén.
Pero sí, yo creo que los cristianos somos el que corremos más riesgo de creer que no tenemos que someternos a nadie. Vuelvo a repetirlo. Porque nos han enseñado que hemos sido libertados y eso es una realidad que nadie la puede cambiar. Estábamos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de toda concupiscencia, pero vino Cristo y nos libertó. Esa es una realidad. Ahora, en cuanto a la sujeción a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, eso es lo que tenemos que entender. Porque dice el Señor ahora, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Se dice que hay una diferencia entre los esclavos que trabajaban normalmente, podríamos decir hoy en empresas para entenderlo, aunque antes eran más trabajos agrícolas, y aquellos esclavos que eran contratados solo para trabajar dentro del hogar. ¿Los mandaba quién? Podía ser el patrón, un hombre, o podía ser la patrona, una mujer. Pero esos tenían que estar sumisos y respetar a esas personas. En la Biblia hay ejemplos de personas que estuvieron en esa condición y que respetaron. Pero también hay ejemplos de personas que no se sometieron fielmente a sus amos y tuvieron dificultades. A mi mente viene en esta oportunidad la esclava de Sara, que se llama Agar. Dice la Biblia que después de todo lo que ocurrió y que ya le había dado un hijo a Abraham, y por el contexto todo, ese hijo pues era como que si se lo hubiera dado Sara, pero esta mujer al ver que de ella había salido ese hijo, ella dice que menospreciaba a su patrona, que se llamaba Sara. Y comenzó, ¿verdad?, el conflicto, y después de eso, Dios le dijo, ¿verdad?, échenla porque la esclava no va a heredar con la libre. Y dice que la echaron a esta mujer. Pero Dios después siempre la cuidó, porque cuando andaba en el desierto ya y que su hijo estaba a punto de morir, dice que el niño lloró y lo dejaron por allá en un lugar lejos, porque ella no quería ver cuando muriera, porque ya no había agua, era el desierto. Pero Dios escuchó el llanto de esa criatura, no puedo decir bebé porque ya estaba grande, oyó el llanto de ese niño, de ese joven, y dice que después cuando nuevamente Dios le habla, le dice, ponte sumisa para con tu ama, le dijo. O sea que había actuado mal Agar en ese momento. Por eso digo, hay siervos que actuaron correctamente, pero otros que se sublevaron. Y por eso vinieron también las consecuencias. A mí me llama la atención que dice el texto, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pero oiga la continuación del versículo. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Ha estado usted con algún jefe difícil en el trabajo? Sí, ¿verdad? Todos, creo yo, hemos estado así, ¿verdad? Y que hay momentos que ya quisiera ya no llegar a ese lugar a trabajar, o quisiera, peor aún, decirle algunas palabras, algunas cuantas verdades, ¿verdad? Quisiera uno sublevarse, pero después se acuerda que es cristiano. Claro, ¿no? Que porque es cristiano es tontito, ¿verdad? Tampoco. Pero es una persona que sabe el lugar que él tiene y sabe también lo que la Biblia dice en cuanto al sometimiento a las autoridades que Dios ha puesto. Y en este caso son los amos, está hablando de ellos. No solo a esos que son facilitos de tratar, dice, sino también a los que son difíciles. Y sabe que en ese tiempo era peor que ahora. Si ahora muchas veces nos quejamos de los amos, ¿cómo no sería en aquel tiempo cuando los esclavos no tenían casi derechos? O digámoslo claro, no tenían derechos. Porque podían llegar los amos hasta matar a los esclavos y no crea que iban a ir a la cárcel, porque era como un objeto el esclavo. Era terrible. Por eso es que la esclavitud fue una de las formas más denigrantes sobre el ser humano, y que poco a poco fue quitándose de las sociedades. Y hoy pues que ni Dios quiera, ¿verdad?, que vuelva a eso, porque es una denigración que se hace a la persona, una humillación extrema. Pero el Evangelio enseña que estas personas que están en esa condición
deben de respetar. ¿Por qué? El siguiente versículo lo va a decir. Oiga lo que dice. El 18, perdón. Bueno, leámoslo. Criados, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí viene la parte 2 que quiero que veamos. Nos dice que debemos ser pacientes. En aquel tiempo era para los esclavos literales, tenían que ser pacientes. Y hoy nosotros como siervos, ya no digamos la palabra esclavos porque ni nos gusta, ¿verdad? Pero como siervos debemos ser nosotros pacientes. 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. La conciencia. Está hablando de un cristiano, no está hablando de cualquier persona. Porque alguien que no es cristiano, si el amo lo maltrata y lo hace que haga cosas que no estaban estipuladas en su contrato y que peor aún lo denigran a él como persona, le dice unas cuantas verdades, se le subleva y si es posible le dice malas palabras, y si le dice te voy a echar, bueno, no importa, y le dejo el trabajo. Y bueno, se dan grandes conflictos, pero ese es uno que no conoce de Dios. Y hablan hasta de darse duro, y hablan hasta de matarse. Pero el que es cristiano, dice aquí, por causa de la conciencia del creyente es diferente. Bien podría ser que tenga razón en alguna situación, pero se recuerda que es un cristiano y que si dice algo que es inapropiado, en su conciencia después va a estar y le va a decir, no era lo que tenías que decir. No era esa la forma en que tenías que reclamar tus derechos, porque hay formas legales también. No estamos enseñando acá de que usted se deje del todo y que si es posible hasta si lo quitan de un trabajo que no reclame su indemnización. Eso sería injusticia. Estamos hablando de ser personas respetuosas y honestas para con aquellos que están en autoridad, hablando de los amos. De eso estamos hablando. Entonces, si la conciencia, dice, le afecta al cristiano, debe de tener ese cuidado. Esto merece aprobación, dice. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. El 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si estamos haciendo algo indebido, por ejemplo, si le está robando alguien a su patrono y el patrono lo descubre, y entonces el patrono le dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Y se le dice un montón de malas palabras, porque los jefes sin Dios así son. Y el creyente se queda ahí, ¿verdad? Pero viene el jefe y no aguantó, ¿y qué? ¿Y por qué hiciste eso? Y hasta, si es posible, le pega su golpe y dice, y lo soporta el cristiano. Pero dice, estoy sufriendo por la causa de Cristo. No, ¿verdad? Ahí estaría sufriendo por mañoso, por ladrón, ¿verdad? Porque le ha robado. O sea, estaría mal que el jefe le haya pegado una bofetada o que le haya hecho algo, pero incluso así no sería sufrimiento por la causa de Cristo, porque en realidad hubiera hecho el error o el pecado, según ya en aspectos espirituales. Pero oiga lo que dice. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Eso sí, ¿verdad? Ahí sí merece que diga la persona, estoy sufriendo por la causa de Cristo. Porque hay personas a veces que sufren, hermanos, pero porque no tienen cuidado en lo que hacen o en lo que dicen. Yo conocí a un hombre, es creyente, pero a veces quizás somos muy ingenuos o muy faltos de entendimiento. Y por allá estaba una gran manifestación, ¿verdad?, de los partidos políticos. Y estaban ellos vitoreando a sus líderes y cantando sus consignas. Y él iba pasando, ¿verdad? Y no se quedó solo con ver y en su mente hubiera dicho, ¿verdad?, ¿qué pasa con esto? Mejor alabaran a Dios o todo eso. Pero él no estuvo con eso, sino que les dijo, dijo, como que si fuera Dios lo que están haciendo acá, como que si a Dios están diciéndole eso. Y se acercó uno y le dio un golpe.
¿Qué tuvo que hacer? El cristiano tuvo que aguantar el golpe. Pero yo preguntara, ¿lo sufrió esa bofetada, la sufrió por la causa de Cristo? Yo digo que no. La sufrió, no voy a decir la palabra mejor, pero porque no tuvo cuidado, la sufrió la bofetada. Entonces, claro, él tenía razón con lo que él dijo, pero ¿para qué decirles a esas personas ahí que quizás están con otro espíritu ahí bueno, con varios espíritus, ¿verdad? Porque espíritu quizás de caña y otros espíritus malvados. Pero entonces dice que si haciendo lo bueno, entonces somos abofeteados y lo sufrimos, entonces eso sí tiene aprobación de parte de Dios. Vamos a leer en Mateo, capítulo número 5, Mateo 5, versículo 11. El Señor habló acerca de esta bienaventuranza cuando una persona sufre, pero por la causa de Cristo. Dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Oiga lo que dijo el Señor. Cuando ustedes los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, dice el Señor, son bienaventurados. Y luego va a decir el siguiente versículo que así hicieron con los profetas anteriores, que así maltrataron a los creyentes antiguos, y por eso dice que vamos a tener una recompensa. Pero cuando sea falso lo que se diga de nosotros, si somos descuidados y ofendemos a las personas y nosotros mismos somos los que hemos causado que nos hagan algún daño, entonces no hay bienaventuranza. Y entonces no hay recompensa de parte de Dios, porque nosotros mismos nos hemos buscado la situación. Entonces, este pasaje nos habla acerca de eso. En la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 hasta el 21, en la primera parte. A mí me llama la atención que esta primera parte del versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, dice esa primera parte. Para esto fuisteis llamados. Si usted trae el contexto de la lectura que hemos hecho, usted rápidamente dirá, entonces hemos sido llamados para sufrir. Hemos sido llamados para que nos abofeteen. Hemos sido llamados para que nos maltraten y no debemos decir nada. No exactamente. Sino que debemos entender en todo el contexto general de la Escritura. El cristiano es una persona que ha sido llamado para ser un linaje escogido, hemos visto. Somos importantes delante de Dios. Somos la familia de Dios. Y claro, aparte de tener todos esos beneficios y que Dios nos bendice, no solo espiritualmente, sino que materialmente también, y tenemos tantos privilegios de parte de Dios, pero a todo eso va unido lo que es el sufrir por la causa de Dios. Y eso claro que no nos gusta. Pero dice el apóstol Pablo, por hablar de otro escritor sagrado, dice él que todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Eso dice. O sea, si una persona es mundana, es pagana y hace todo lo que hacen las demás personas, esa no va a pasar ninguna persecución, porque ni se diferencia del resto de los demás. Esa persona hasta la van a tratar bien y todo eso, y la invitan a diferentes lugares y no tiene ningún reparo. Puede incluso estar hasta donde están ahí con cuestiones de aguardiente o con sus amigos que están hablando grandes vulgaridades. Y ese cristiano es bien chévere, ¿verdad? Ese cristiano es diferente a todos los demás. Así le dicen los amigos. Con vos me llega a estar, ¿verdad? Porque vos no sos como los demás, ¿verdad? Vos no sos religioso. Vos no sos aquí y allá. Pero, ¿será que esa es la actitud correcta? No, porque aquel que reciba las alabanzas del mundo va a tener la reprensión de parte de Dios. Porque cuando el mundo de verdad nos esté halagando, el Señor lo dijo, que esa va a ser la señal de que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando el creyente es menospreciado por su fe y que le tratan de santo, de aquí, de espíritu flautico, le dicen algunos,
entonces es que la persona está por un buen camino, porque es diferente a los demás. Claro, yo no estoy hablando de un legalismo, porque yo combato también lo que es el legalismo, la apariencia de las personas, porque ser espiritual no es ser apariencia, sino que es guardarse para Dios. Entonces debemos tener el equilibrio, hermanos, pero debemos tener el cuidado. Dice entonces que para eso nosotros hemos sido llamados, pues para esto fuimos llamados, para seguir a Cristo, para imitarlo a Él. Y aquí quiero pasar a la segunda parte del mensaje, que habla acerca de el admirable ejemplo de Jesucristo. Por eso decía yo en la introducción que yo me quedé pero admirado cuando veo esto. Porque si lo unimos con lo que dice en la carta a los Filipenses, dice que Él se despoja de todo lo que Él tenía allá en la gloria eterna, y es como que si lo pusiera de lado allá en los cielos, y Él decide venir a la tierra. Y Él dice: Padre, aquí estoy, como dice en los profetas y en los salmos, aquí estoy listo, estoy dispuesto para ir a la tierra. Y viene y nace como cualquier ser humano. Entonces dice en la parte segunda del versículo 21, dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos queremos seguir los pasos de Jesús? Yo quiero seguir los pasos de Jesús. Va a decir usted, entonces no los está siguiendo. Claro que sí. Pero cuando digo quiero seguir los pasos de Jesús, digo quiero continuar. Queremos ir tras los pasos de Jesús. Si nos comparamos con otras personas, yo lo he dicho en otras oportunidades, posiblemente llegue el momento cuando yo me sienta satisfecho y diga yo, pues ya soy más espiritual que esta persona. Yo soy más espiritual que todos los demás. Todos los demás no son como yo. Pero si la meta nuestra es Jesucristo, entonces yo siempre voy a sentir que me hace falta. Porque nos hace falta todavía, hermanos. No estamos glorificados. No estamos ahí, ¿verdad? Como dicen algunos, con las alitas, que ya casi nos vamos. No. Pero estamos en ese proceso de santificación. Dice que Él nos ha dado el ejemplo para que sigamos sus pisadas. En este caso, ¿de qué? De humildad, de mansedumbre, de servicio. Quiero llevarlos al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos resume lo que estamos diciendo. Marcos 10. El Evangelio de Marcos capítulo 10. En el versículo 45. Oiga lo que dice el Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él, que es el dueño del mundo, que es el que hizo todas estas cosas, y Él dice que no vino para servir, sino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir. Estoy muy emocionado. ¿Quiénes somos nosotros entonces para decir, no, verdad, que yo no, verdad, y que aquí no, y que aquí allá? Claro, cada persona, pues yo siempre digo, tiene su forma, cómo se desenvuelve en la vida, e incluso en la parte iglesia, cada quien nos involucramos en diversas áreas de servicio de la iglesia, pero ahí vamos. Lo importante es que nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente esté claro lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando, hermanos, el yo esté ahí, ¿verdad? Entonces nos metemos en problemas. Oiga lo que dice entonces este pasaje. Primera de Pedro 2, volvemos en el versículo 22. El cual, dice, o sea, hablando de Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si Él no había hecho pecado, y si Él no tenía engaño, y entonces ¿cómo es que Él decide recibir sobre sus hombros todos los pecados de la humanidad? Usted sabe por qué, ¿verdad? Por amor a nosotros. La clave ahí es el amor. Si el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros, vamos a servir a los demás. Oiga qué interesante eso. Si el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, vamos a servir a los demás. ¿Cuántos se pueden de memoria el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16? No tengan miedo.
Yo sé que se lo pueden. Hasta los no creyentes se pueden, Juan 3:16. Dicen ellos, no, es que Dios es amor. De tal manera, dicen ellos, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo pueden. Pero primera de Juan 3:16, creo que no muchos lo pueden. Vamos a buscarlo ahora. En las cartas, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16. Lo vamos a leer porque enfatiza lo que hoy estamos diciendo. Dice primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Pero oiga la segunda parte del versículo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Cuando hablamos de la gracia de Dios y del amor, como dice la carta a los romanos, que el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nuestras vidas. Esa es una realidad. Pero hoy dice que también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, si Cristo nos ha dado el ejemplo de servicio, hoy nosotros debemos también practicar esto y vivir en armonía, vivir en comunión, ayudar a las personas cuando éstas tienen necesidades, porque ese es el verdadero cristianismo. ¿En qué conocerán las personas que son mis discípulos?, dijo el Señor. En que se aman, ¿verdad? Unos a otros. Quería poner algunos ejemplos, pero se me adelantó el hermano, ya lo dijo allá, ¿verdad? En que se aman unos a otros. Usted pudiera pensar en muchas otras cosas más. En que predica excelente, en que canta bonito, en que ejercita sus dones. ¿En qué más? En que evangeliza. Bueno, mire, todas estas cosas que acabo de mencionar debemos hacerlas, eso y más, ¿verdad? Porque el Señor nos insta a que practiquemos todo lo que Él nos da. Pero dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La gente no creyente, cuando mira que los cristianos se pelean, se carcajean de ellos, ¿verdad? Y quiero decirles, no solo entre los que estamos aquí, entre las diferentes denominaciones, siempre lo hemos dicho desde este púlpito, no instamos a pelear con nadie, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, con todas las demás denominaciones cristianas evangélicas. Entonces, hermanos, cuando hay rivalidades y cuando hay pleitos, la gente, si ni ellos siquiera se quieren, ¿y cómo es que me hablan de un Dios de amor? Quedamos en ridículo. Digo quedamos porque yo soy evangélico, ¿verdad? Y si nosotros fuéramos así, aunque, repito, en esta iglesia no practicamos esos principios. Tratamos de ser imparciales y de predicar y practicar el amor hacia las demás personas. Así debe de ser, ¿verdad? ¿O me equivoqué quizás? No, ¿verdad? Ahí estamos bien. Bueno, entonces Cristo nos ha dado el ejemplo, dice acá. ¿Pero qué más? Versículo 23 dice, quien cuando le maldecían, ¿qué dice? Maldecía él también. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiero decirles, el tiempo no me alcanza, pero hay un paralelo con Isaías 53, los versículos 4, 5, 6 y 7, donde la hermosa profecía claro, dada por el Señor, pero por medio de Isaías, hablaba de los padecimientos del Señor. Entonces dice acá que cuando le maldecían, Él no respondía igual. Cuando padecía, Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y de esto hay ejemplos, hermanos. No solamente el Señor. Recuerdo a un gran Esteban, que cuando estaba siendo apedreado, dice la Biblia, dice que él solamente se puso de rodillas y levantó su mirada al cielo y él dijo, Padre, ¿qué dijo él? Consúmelos. No, ¿verdad? Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente sin Cristo, aunque digan que tienen gran entendimiento, pero en lo espiritual no saben lo que hacen. Por eso lo estaban matando. Y él dijo, perdónalos, Padre. Y Cristo lo recibió allá en los cielos.
se levantó para recibirlo cuando Él llega a los cielos, supo perdonar, supo soportar la situación. Dice el 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa sanidad, pues, usted la sabe muy bien, ¿verdad? Que habla del perdón de los pecados, pero también habla de la sanidad física. Somos de las iglesias que creemos en la salvación integral. Hace algunos días me preguntó un estudiante que por qué se le llama a las iglesias pentecostales. Y es esa la respuesta, ¿verdad? Porque creemos en las manifestaciones completas del Espíritu Santo de Dios. No creemos que quedaron allá en el pasado, ¿verdad? Sino que creemos que Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre, dice su palabra. Entonces, este Dios, hermanos, que se manifestó y que hizo grandes cosas, hoy también en nuestra vida nos perdonó nuestros pecados, nos limpió de toda impureza, pero también está para dar la sanidad a aquellas personas que atraviesan enfermedad. Así que si hay enfermedad, pues, y si sabemos que hay entre nosotros enfermos, hay que clamar por esas personas. Y finalizo. Versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa era la condición de las personas sin Dios. Esa era la condición de los creyentes originales de esta carta, los que recibieron la carta al principio. Pero esa era la condición de nosotros también. Éramos como ovejas, dice, descarriadas. O sea, que se han ido de lo que es el rebaño del pastor, lejos, perdidas, sin rumbo. Y dice que el Señor así miraba a las multitudes cuando Él vino a esta tierra. Y allá miraba a todos que andaban y las miraba desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al verlas dice que tuvo compasión de ellas. Ahí está la palabra otra vez. La compasión es el amor de Dios puesto en práctica. Yo siempre lo he dicho, la compasión no es lo mismo que lástima. Porque hay personas que dicen, ay, pobrecito, me da lástima. O pobrecita, ¿verdad? Me da lástima. Pero esa lástima no ayuda. Hasta un dicho sacaron de eso. Esa lástima no ayuda. Tu moneda sí, ¿verdad? O tu dinero sí. La lástima no le ayuda a una persona, sino la verdadera compasión. Ya no tenemos tiempo, pero aquella famosa parábola del buen samaritano nos ejemplifica eso. Dos personajes pasaron y nada que ver, ¿verdad? Pobrecito han de haber dicho quizás, y se fueron rápido, corriendo, ¿verdad? Hasta cambiaron de camino. Pero el otro, y que era el que para los demás era pecador, ese sí se detuvo y le ayudó a esa persona. Y el Señor dijo, ¿quién de esos tres te parece a ti? Le dijo que es el prójimo. Y claramente tuvo que decirlo, ¿verdad? Ni siquiera dijo la familia de él porque estaban en contra, ¿verdad?, de los samaritanos, sino que dijo el que usó de él de misericordia, el que tuvo de él misericordia. Entonces, la práctica, el amor es práctica. Esto es como la fe, ¿verdad? La fe debe de ser práctica en nosotros. Así que, mis hermanos, que seamos una iglesia que vivimos, que practicamos, que este modelo perfecto de servicio o de siervo pueda encarnarse en nosotros. Yo sé que cuesta, porque a mí me gusta que me sirvan y nos gusta, ¿verdad?, que todas las demás personas no hagan las cosas. Quizás los hombres tenemos más ese problema. Perdónennos, hermanas, esposas, perdónennos. ¿Verdad? Y eso, ¿verdad? Posiblemente hay aquí algún hombre que no es así, ¿verdad? Yo quizás me equivoqué al hablar así por todos. Pero sí, es que a veces se nos mete eso. Y los hombres queremos que nos atiendan. Y hoy como tenemos hijos, y ya están grandes también, hijo, tráigame tal cosa. Hijo, vaya allá, hijo. Somos buenos jefes. Que Dios nos ayude, hermanos. En casa, en iglesia, en el trabajo, como sea, tratemos de practicar lo que es la humildad y el servicio, que creo que nos cuesta mucho. Que Dios nos ayude y que pues nos dé de su espíritu para poder vivir así como Él quiere.
quiero que oremos, que le digamos, amor a Dios, te amamos, te damos a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria. Mi Dios amado, tú eres el todo para nosotros. Si nuestro amor, Señor, es verdadero hacia ti, mi amado Rey, mi amado Dios, sé que tú, mi amado Padre, harás maravillas.